Esto es Escrito está, y yo soy Wilmer Herrera. En este día quiero compartir con ustedes una enseñanza que se encuentra en la carta a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo, y está en el capítulo 1, está subtitulado La reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Es decir, la cercanía que nuevamente tiene el hombre para con el Padre por medio del sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, lo sabemos, ¿verdad? Por causa del pecado de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Y entonces Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma de reconciliarnos con el Padre. La única manera es la dada desde el cielo, y es el Hijo de Dios. Cuando fue al madero, allí clavó todas nuestras maldades y pecados en su cuerpo de carne. Cuando lo crucificaron, al tercer día fue levantado por la supereminente grandeza del poder del Padre de entre los muertos. Está sentado ahora a la diestra del Padre, intercediendo por todo su pueblo, por todo aquel que a él se acerca. Allí está la reconciliación de nosotros los hombres con el Padre, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, ya lo dije, por causa del pecado de Adán y de Eva. Sin embargo, antes de comenzar la enseñanza, quiero recordarles, por favor, que le den a la campanita, se suscriban a mi canal y le den me gusta o like al mensaje. Y adicionalmente, pues, pueden replicarlo a otras personas para que el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, llegue a muchas más personas en esta tierra. Ahora leo la inmortal palabra de Jehová mi Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador, tu Señor y Salvador Jesucristo. Capítulo 1, carta a los Colosenses, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí está hablando del Señor Jesucristo directamente, porque viene hablando en el mismo capítulo 1, desde los versículos 1 hasta el 14, acerca del Señor Jesús, de la sabiduría que desea Pablo que sea concedida a los hermanos de Colosa, hoy también a nosotros, pues, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para alcanzar el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. De eso está hablándole el apóstol Pablo a los hermanos en Colosa, y hoy a nosotros también. Yo les digo a ustedes, pues, esto mismo. Sin embargo, voy a leer los versículos 13 y 14. Dicen: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, o de su amado Hijo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces quise leer todos los versículos para que comprendamos que el versículo 15 tiene un enlace con los versículos anteriores. Está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo y nos dice algo muy hermoso aquí, que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz, es decir, del reino de Satanás al reino de su Hijo amado, al reino de Jesucristo. Allí estábamos, ¿sabe? Que cuando estábamos en nuestros delitos y pecados estábamos muertos para con Dios, y Dios nos tomó de su mano, nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Esto es a quien acepta al Señor Jesucristo como su Dios, como su Rey, como su Señor, como quien le perdona, como el que le va a reconciliar con el Padre. Esto es solo para usted. Así que si usted me está escuchando y no conoce al Señor Jesús, pues pídale perdón por todas sus maldades y pecados. Pídale perdón porque ha vivido de espaldas a Él. Inmediatamente el Espíritu de Dios viene a su vida y usted es reconciliado con el Padre. Usted ahora va a vivir una vida plena en Jesucristo. Se va a congregar en una iglesia de sana doctrina, va a comenzar a estudiar las Escrituras, va a orar a Dios todos los días, y usted verá la hermosura de Dios reflejada en su vida, el poder del Dios eterno en su vida. No estoy diciéndole que sus problemas van a ser resueltos. Yo no predico ese Dios, porque ese no es el Dios que ha aprendido de la Escritura. Les estoy diciendo que su vida va a ser distinta, porque usted hasta este momento, usted no ha vivido en paz para con Dios. ¿Por qué? Porque ha estado alejado de Dios, ha estado alejada de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, su vida va a comenzar a sufrir transformaciones en el ámbito espiritual. Ya las cosas que vienen después a nuestra vida, esas son añadiduras. Eso lo hace el Señor como Él quiere hacerlo con cada uno de su pueblo. Entonces dice el versículo 15, lo leo nuevamente. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. Es decir, Jesucristo es el representante ideal, perfecto del Dios del cielo aquí en la tierra. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible, al Dios que nadie nunca ha visto, lo dice la Escritura. Jesucristo lo dio a conocer. Jesucristo lo hizo visible en la persona del Hijo de Dios en esta tierra. Hace 2000 años Jesús vino a la tierra, hace 2000 años entonces la deidad del Padre habitó en Jesucristo, Él lo hizo visible. Por eso es que si usted quiere ir al Padre, debe venir al Hijo de Dios. No hay otra forma ni otra manera, es la única, es viniendo a Jesucristo el Hijo de Dios. El versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense que el versículo 16 nos dice exactamente que en Cristo Jesús, por medio de Cristo y para Cristo fueron creadas todas las cosas, sean tronos, dominios, principados, potestades, ya sean en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Él tiene la autoridad sobre todo principado y potestad. Jesús está sobre ellos. En la tierra, sobre cualquier gobernante de la tierra, Jesús está sobre ese gobernante. Sobre cualquier persona que tenga muchísima autoridad en esta tierra, Jesús está sobre esa persona. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo subsisten todas las cosas. Aunque el hombre no crea en el Hijo de Dios, pues por Él existe Él. Él fue quien le formó en el vientre de su madre. Por Él está gobernando, porque Él pone y Él los quita. Eso es lo que dice la palabra de mi Dios. Seguimos leyendo, el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Jesucristo es antes de todo lo que se ve, antes de todo lo que no se ve. Todo subsiste por medio del Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que en el libro de Miqueas, el profeta Miqueas dice en el capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Por qué quise leer esto? No solo porque le está diciendo el profeta a la nación de Israel que en la ciudad de Belén, de allí iba a venir el Salvador del mundo. No solo por esto, lo quise, es más porque dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces esto refleja claramente que Jesús no es que fue creado desde el libro de Mateo hacia acá, o no es que fue creado para hacer el nuevo pacto. No, Jesucristo es Dios y está con el Padre desde la eternidad. Tampoco lo creó Dios en el cielo para que Él viniera. No, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, esa es la Trinidad, esa es la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, pero en una sola deidad. Ese es el poder de nuestro Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros los hombres, para que vivamos en ellas y las enseñemos a nuestros hijos? Eso está en el libro de Deuteronomio capítulo 29. Y quise decir esto porque yo sé que el tema de la Trinidad para muchos es un poco complicado, es difícil de comprender, pero ese es un secreto de Dios. Si le cuesta entenderlo, déjelo como un secreto de Dios. Pero solamente abóquese a obedecer lo que dice la Escritura, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿verdad? Lo dice la palabra de mi Dios. Y también tres dan testimonio en la tierra. El hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Ese es nuestro Dios. Pero eso es una enseñanza acerca de la Trinidad, pero quería aclarar un poco acerca de este tema. Entonces, Jesús es desde la eternidad, desde el principio de la eternidad. No tiene genealogía, no tiene padre, no tiene más. Jesús es así. Hermano, hermana, amigo, amiga, la madre que conocimos de Jesús, María, por supuesto, ¿verdad? Su padre terrenal, quien lo crió, pero que sabemos que fue engendrado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ellos fueron los instrumentos que usó nuestro Dios para traer su Hijo al mundo, para salvar al mundo, para reconciliar al mundo consigo mismo. Recordemos que el tema es la reconciliación del hombre con Dios por medio de la muerte de Jesucristo. No es solo por la persona de Cristo, no.
No es solo por esto, es por el sacrificio que hizo Jesús con su cuerpo, pues, subiéndolo al madero, destrozada toda su carne, derramada toda su sangre, quitaron de él toda hermosura y todo ¿para qué? Para perdonar los pecados de la humanidad y para que la humanidad sea reconciliada con el Padre y en el tiempo posterior nos podamos volver a encontrar con nuestro Padre que nos creó. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ya lo decía. Todo subsiste por medio de Jesucristo. Fíjese que por Él fueron creadas todas las cosas, en Él fueron creadas todas las cosas, para Él fueron creadas todas las cosas, de Él son todas las cosas subsisten por medio de Él. Yo sé que usted dirá, pero es que yo pertenezco a otra religión, yo no adoro a Jesucristo, yo creo en otro Dios. Bueno, déjeme decirle, el único Dios verdadero se llama Jesucristo. Es el único enviado del cielo. Es el único Dios que puede prometerle a usted perdón de pecados, salvación de su alma, vida eterna, reconciliación con el Padre. Es Jesucristo. No hay fuera de Cristo otro Dios. No son dioses. Son dioses pero paganos. Son dioses creados por los hombres, creados por las religiones que inventaron los hombres. Mas Jesucristo es el Hijo de Dios, hecho carne, dio a conocer al Padre. Toda la humanidad debe venir a Jesucristo. Le invito a usted que pudiera escuchar este mensaje en las redes sociales. Pues yo le invito que venga al Hijo de Dios. Olvídese de la religión en la que usted está, olvídese de esto y venga a la persona de Jesucristo, venga a conocer al Hijo de Dios, porque es el único que le puede garantizar a usted vida eterna, resurrección de los muertos. No hay nada ni nadie que pueda garantizarle esto al ser humano. ¿Por qué? Porque que todos esos dioses en lo que creen mucha gente en esta humanidad están muertos, no han resucitado. Ningún Dios de ninguna religión le ha podido garantizar al ser humano resurrección de los muertos, mas Jesucristo lo puede hacer, porque fue levantado de los muertos al tercer día. Él puede garantizarle al ser humano resurrección de los muertos, porque es el único Dios verdadero, aleluya. Ese es mi Cristo a quien yo amo. Dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces fíjese que ya está introduciendo ahora la iglesia en este pasaje, ¿no? ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todo aquel que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Dios por todas sus maldades, por vivir alejado de Él, que crea que Jesucristo es el Señor de su vida y que puede salvarle su alma y puede llevarlo a la presencia del Padre, pues entonces usted pertenece a la iglesia. Usted recibe el sello del Espíritu Santo de Dios en su cuerpo, adentro de su corazón. Viene a morar el Espíritu de Dios y entonces usted comienza una relación con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la iglesia. La iglesia no tiene... Mire, yo le quiero aclarar algo. Aunque tengamos un pastor terrenal en todas las iglesias locales en la tierra, estoy hablando de la iglesia cristiana, pues no es dueño de la iglesia el hermano pastor, no lo es. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Mi hermano pastor solo lo que hace es conducir el rebaño que Dios le ha entregado en su mano para que le enseñe la palabra de Dios, para que le enseñe el temor a Dios, para hacer todas las cosas conforme a la Escritura. Eso hace mi hermano pastor y dice la Escritura que le va a rendir cuentas a Dios por el rebaño que él le ha entregado en su mano. Hebreos 14 lo registra. Dice la inmortal palabra de mi Dios entonces que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Aquí vuelve otra vez a aclararnos el Señor, pues. Él es el primero de la resurrección. No que haya resucitado nadie más. El único que ha resucitado de entre los muertos es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que descendió del cielo. Él es el único que después subió al cielo. Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso es que en Él tenemos nosotros resurrección de los muertos cuando en el tiempo posterior Él venga a levantar a su iglesia. Dice, para que en todo Jesús tenga la preeminencia. Sigo leyendo, el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Gloria al Señor. Al Padre le agradó que en su Hijo Jesucristo habitara
toda la plenitud, es decir, toda la deidad de Dios, todo el poder de Dios, toda la divinidad de Dios. Al Padre le agradó que en su Hijo Jesucristo, el que se hizo carne, el que se humanizó, el que vivió entre los hombres, el que se hizo siervo, el que hizo al Dios invisible visible en medio de los hombres, a Dios le agradó que en él habitase todo su poderío, toda su deidad, la depositó en su Hijo Jesucristo. Así que si usted ha visto a Jesucristo, usted ha visto al Padre. Así lo dijo el Señor Jesús a su siervo cuando le dijo: muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que me has visto y me preguntas, muéstrame al Padre. Pues si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque es que en Cristo habitó toda la plenitud de Dios, toda la deidad de Dios. En Cristo es completo el Dios eterno en su cuerpo. Aleluya. Dice el versículo 20, y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En este versículo hay mucha profundidad. ¿Por qué? Porque el Padre no solo envió a su Hijo para hacerse visible a los hombres, no solo para esto, sino para que su Hijo fuese a la cruz del Calvario, allá en el madero, allá en el Gólgota, cuando fue crucificado por los soldados romanos, pero aprobado por el Sanedrín, por los ancianos del pueblo judío de la nación de Israel y por el pueblo de Israel, aprobado por ellos, pues fue Jesús al madero, fue muerto, fue crucificado, latigaron su cuerpo. 39 latigazos dieron al Señor Jesús. No le dieron 40 para cumplir la ley, porque la ley dice que no se le podía dar 40 latigazos o más de 40 latigazos a un hombre. Y le dieron 39 latigazos, pero bastaron para que desgarrara toda la carne de todo su cuerpo. Desgarrada la carne de su cuerpo, derramada toda la sangre de su cuerpo, una sola llaga se hizo todo su cuerpo. Quitaron toda hermosura de Jesucristo. Su rostro no se le veía. Y entonces, pues, ese es el sacrificio de Jesús en el madero. Ese sacrificio hay que darle importancia. Los seres humanos, si entendiéramos que Jesús lo hizo para perdonar nuestros pecados, para salvar nuestras almas, para darnos vida eterna en la resurrección, cuando el tercer día fue levantado, porque en su muerte fuimos nosotros con él en su muerte, pero en su resurrección vamos a ir nosotros también en su resurrección, porque también a nosotros de los muertos nos levantará en su venida si estamos muertos cuando el Señor venga. Y si estamos vivos, pues ya sabemos que a todos nos van a transformar en un cuerpo incorruptible, glorificado, para poder ir al cielo. Aleluya. Y entonces, ¿qué dice? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiero leer Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué leí entonces? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, por la fe en que en el sacrificio que dice aquí Colosenses capítulo 1 versículo 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante esa sangre que acabo de leer en 5:1 de Romanos, ese sacrificio, nosotros estamos justificados para con Dios, porque ningún hombre podía justificarse delante del Padre. Nadie puede hasta hoy, hasta nunca jamás, nadie podrá justificarse delante del Padre. Es decir, nadie podrá alcanzar el perdón de pecados delante del Padre si no es por medio de Jesucristo. Y nadie podrá ver al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nadie podrá ser reconciliado con el Padre si no es por medio de Jesucristo. ¿Y por medio de qué? ¿Solamente de decir el nombre de Jesucristo? No, por creer en el sacrificio que hizo mi Señor Jesucristo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Esa es la fe. Esa es la fe que tenemos, porque hace 2000 años nosotros no habíamos nacido, no existíamos, no entendíamos nada, pues, pero nosotros vivimos en fe. Todo esto lo creemos y por eso lo predicamos. Aleluya. Crea que eso es una verdad.
Crea que Cristo vino a la tierra a morir por usted en la cruz para perdonarle sus pecados. Crea que Cristo quiere darle a usted vida eterna. Crea que si usted muere, Él va a resucitarle de entre los muertos y lo va a presentar delante del Padre para que tengamos ahora sí una vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Seremos nosotros mismos, pero en otro cuerpo que es glorificado. No en este cuerpo carnal que nos puede llevar a pecar. No, un cuerpo glorificado no va a permitir que pequemos nunca contra nuestro Dios. Aleluya. Dice el versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aleluya. ¡Qué bello es mi Dios! ¿Qué dice entonces mi Señor? Éramos enemigos de nuestro Dios en nuestra mente. Éramos extraños a nuestro Dios porque no queríamos a Dios. Estoy hablando con mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. No amamos a Dios porque estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados, haciendo malas obras, viviendo una vida perversa, pagana, corrupta, mundana. Pero cuando hemos nosotros abierto nuestro corazón a nuestro Dios, a su Hijo Jesucristo, a su Santo Espíritu, habiendo creído en Él, entonces fuimos sellados con su Santo Espíritu, pues, y hemos creído en el sacrificio que hizo Jesús. Lo creemos. Si hay algo que creo en esta vida cristiana, es pues que Cristo murió por mí. Cristo murió para perdonar mis pecados y para darme una vida nueva, una vida eterna, una vida en abundancia. ¿Y eso por qué? Porque es la única manera que yo podré presentarme delante de Jehová el Padre, delante del gran yo soy, el Dios todopoderoso, el invisible que hizo Cristo visible. Él me va a presentar delante de ese Dios invisible. Ya para ese momento ya no será más el Dios invisible. Ya le podré ver cara a cara. Usted también le va a poder ver cara a cara. Si usted viene al Hijo de Dios arrepentido, arrepentida, entonces usted verá también cara a cara al Señor nuestro Dios. Aleluya. Dice que nos va a presentar delante del Señor sin mancha, santos e irreprensibles. No vamos a poder tener mancha. Tenemos que ser santos y santas y no puede reprendernos nada. La palabra no nos puede reprender porque nosotros debemos alcanzar para entrar al reino de los cielos esa perfección, porque en el cielo nada corrupto, nada contaminado, nada de pecado puede entrar al reino de los cielos, nada inmundo. Entonces es por eso que dice el Señor que nos va a limpiar, nos va a hacer santos, nos va a hacer santas a las hermanas, a las mujeres, a ti mujer que estás escuchando este mensaje, que eres del mundo, que no conoces a Dios y que andas en una vida pagana, a ti varón que andas en tu vida pagana, haciendo toda clase de maldad, de injusticia, inmoralidad, perversidad, pecado, pues Cristo les ama a ustedes también, por ustedes también murió en la cruz. Así que vengan a Él, pídanle perdón, arrepiéntanse de sus pecados y serán presentadas delante del Padre en el tiempo de la resurrección de entre los muertos, y entonces pues seremos llevados al tercer cielo, al trono de la gracia, y allí veremos cara a cara al Dios que para este momento es invisible para toda la humanidad. Aleluya. El versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Qué bello es esto. Porque a mí me gusta, sabe que a mí me apasiona mi Dios, porque mi Dios, yo le digo así a mis hermanos, me gusta Dios porque Dios es el Dios de los el Dios de los pero, siempre hay un pero en mi Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero siempre hay algo que nos pide Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios de todos nosotros? Pues que vivamos en santidad. Eso es todo lo que Dios quiere de nosotros. Que nos apartemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Que vivamos en paz. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que vivamos una vida apartada de los pecadores. Eso es lo que Dios desea de nosotros, pues. Entonces, por eso es que dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es decir, si usted permanece fundado en la fe de Jesucristo, firme, entonces usted podrá ver al Padre cara a cara. Si usted se desvía y no permanece firme, no va a poder ver al Padre. Sabe que soy predicador del Evangelio, no predico cosas contrarias a la palabra de mi Dios. No va a poder ver al Padre. ¿Por qué? Porque hay que permanecer en la fe de Jesucristo. Hay que amar a Jesucristo. No, que yo estoy apartado, yo estoy apartada, pero yo soy de Dios. Bueno, usted con su testimonio no lo ha mostrado. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios no andan en el pecado.
Los que aman a Dios no pecan, lo dice la Escritura. Entonces, si usted ama a Dios, si usted está sellado, sellada con el Espíritu Santo de Dios, pues de muestras, de señales, de frutos dignos de arrepentimiento. Venga, si está apartado, apartada, bueno, reconcíliese con su Padre. Pues, se lo digo en este día, reconcíliese con su Padre. Venga al Hijo de Dios y más nunca vuelva a tomar esa decisión de alejarse del único Dios, que el verdadero, el Dios que le ama, el Dios que le ha dado oportunidad, porque hasta este día usted respira. Es porque Dios entonces quiere que usted viva una vida transformada. Venga entonces a Él. Y a usted que no conoce a Dios, venga al Señor Jesús y no venga para apartarse y por reconciliarme y apartarme, porque en una de esas no se sabe qué puede pasar con el ser humano. Entonces yo le digo en este día, debemos permanecer firmes, fundados en la fe de nuestro Señor Jesucristo y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Aquí lo dice claramente, el evangelio que habéis oído. No me puedo mover de este evangelio. Que me viene otro con un evangelio distinto. La Biblia dice no que hay otro evangelio diferente, sino que hay algunos que pervierten el evangelio, que desvían la escritura, que tuercen la escritura, y entonces muchos se van tras ese evangelio de falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores, falsas pastoras, falsos apóstoles, un poco de locuras que están haciendo en este tiempo. Es que estamos muy cerca de los tiempos finales. Es por eso que la apostasía está asomada, por supuesto, pues. Entonces, permanezca en el evangelio que usted ha oído, en el que ha creído, el evangelio de verdad, el evangelio de la escritura, no el evangelio ese perverso de la prosperidad, no ese evangelio perverso donde se dan cargo los hombres y lo que les importa es ser visto y aplaudido por los hombres. No, ese no es el evangelio. El evangelio es el que está escrito en la palabra de mi Dios. Estúdielo, suplíquele a Dios que le revele, y Dios, eso es por medio de su espíritu, le va a revelar su palabra a su pensamiento, a su corazón, a su espíritu. Usted va a poder vivir conforme a esta hermosa palabra. Aleluya. Dice la última parte de ese versículo 23, el cual se predica en toda la creación. El evangelio se predica en toda la creación, ¿sabe? Que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, yo digo también lo mismo. Este evangelio se predica en toda la creación, del cual yo, Wilmer Herrera, he sido un siervo de Jesucristo. Aleluya. Dice que se predica en toda la creación. Hoy en día nadie puede negarlo. Hoy en día nadie puede decir lo contrario. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que antes no se podía alcanzar, hoy por medio de las redes sociales se alcanza, por la televisión, la radio, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, el YouTube, el TikTok. Se predica el evangelio en todas partes. Tenemos los sistemas satelitales en nuestra tierra, y entonces se alcanzan los mensajes en cuestiones de segundos. Ya un mensaje enviado de una nación a otra ya llegan. Entonces se está predicando, ciertamente. Estas cosas se están cumpliendo. Entonces yo lo que le digo a ustedes, vuélvase de su mal camino. Venga al Hijo de Dios. Y a usted, hermano y hermana, valore el sacrificio del Cristo de la gloria que murió en la cruz para reconciliarle a usted con el Padre. Aleluya. Vamos a tener una vida otra vez plena como la tuvimos en el comienzo, en los días del comienzo de la humanidad, cuando Dios hizo el Edén. A esos días vamos a volver, pero tenemos nosotros que permanecer fieles, fundamentados en el evangelio de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. He llegado al final de esta enseñanza. Pues le vuelvo a recordar, envíe este mensaje a otras personas, asóciese a mi canal de YouTube, dele me gusta, y pues será hasta la próxima enseñanza. Dios les bendiga y les guarde.